perseguido, más mal comprendido. ¿Por qué? Porque es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existe en el mundo que dice la verdad y que tiene verdades absolutas. Tú puedes consultar todos los libros que existen de los libros religiosos, el Corán, el Popo, el Tripitaka de Buda, el Mahabharata de los Vedas, etcétera, etcétera, y en ninguno vas a encontrar la información que contiene la Biblia. Yo me he cansado de poder desafiar en todos los auditorios, en todos los foros en los cuales hemos tenido la oportunidad de compartir este mensaje, de retar a científicos, ateos, a políticos y preguntarles, ¿conocen ustedes algún libro mejor que la Biblia? Hasta este momento, en los 35 años, no de edad, ¿verdad? Los 35 años de edad que tengo de predicar este mensaje, cuando fundamos esta organización, en estos 35 años no he encontrado a una sola persona, algún político, presidentes de la República con los que hemos estado, que se atreva a decir, le presento este libro que es mejor que la Biblia. No existe en ninguna parte del mundo alguien que pueda decir, este libro contiene más información, más verdades morales que la Biblia. No existe. Entonces es importante que sepamos que tenemos el manual de Dios. Es incomparable el libro de la palabra de Dios. La Biblia nos revela que hace 6,000 años aproximadamente de historia del ser humano, Dios creó a una primer pareja. Venimos de Adán y de Eva. Y como un maestro en una universidad me dijo, ¿a poco ustedes de los que creen que venimos de Adán y Eva? Y yo le contesté, ¿a poco ustedes de los que creen que venimos de Chita? Porque hay más evidencias científicas de que venimos genéticamente de una primer pareja que de los animales o de un producto accidental de la evolución. Entonces la Biblia nos muestra que de esta pareja, ¿verdad?, que Dios colocó en el huerto del Edén, que se encontraba actualmente en lo que es ahora la nación de Irak. En Irak fue donde estaba el huerto del Edén. Y en Irak va a terminar la civilización en el Medio Oriente. Entonces Dios puso esta pareja, y esta pareja dice la Biblia que habiendo sido creados a la imagen y semejanza de Dios, que es la dignidad y la grandeza más grande que tenemos los seres humanos, somos creados a la imagen y semejanza de Dios, y esto nos va a ayudar a comprender el porqué de las religiones. Entonces esta pareja se rebela contra Dios y se separa de Dios. Y le dicen a Dios, no queremos tus leyes, no queremos tus mandamientos, queremos ser autónomos, queremos ser independientes. Déjanos a nosotros decidir qué es bueno y qué es malo. Como Dios le puso al ser humano la característica más grande que poseemos, que es la libertad de escoger, Dios dejó, ¿verdad?, que la raza humana continuara y prosiguiera su camino de rebelión a través de todos los siglos. Y tenemos nosotros, de acuerdo al Instituto para la Paz en Suecia, Estocolmo, que la estadística es la siguiente: de casi 6,000 años de historia, damas y caballeros, solamente han existido 25 años de paz. De 6,000 años de historia del ser humano, solamente han existido 25 años de paz. ¿Qué nos dice esto? Que la historia del ser humano es guerras. Y guerras, divorcios, violencia, robos, crímenes, secuestros, etcétera, etcétera, porque es una raza en rebelión contra su Creador. Sin embargo, a través de todos los siglos nos damos cuenta que aunque nos rebelamos contra Dios, la Biblia dice que el ser humano mantiene todavía la imagen de Dios. Y esta imagen de Dios dentro de nosotros es la que ha hecho que el ser humano, al ya perder contacto con Dios, solamente tiene el conocimiento de que algo trasciende, de que hay una fuerza más allá de nosotros, es lo que el ser humano hizo e inventado y se conoce con el nombre de las religiones. Vamos a poder entender esto yéndonos a la raíz epistemológica y a la raíz etimológica de la palabra religión. La palabra religión viene de un prefijo que es re en latín y ligos, que significa volver a ligar. Entonces, ¿qué son las religiones? Son intentos del ser humano
que el ser humano ha inventado, esto es muy importante, no Dios. Nosotros hemos tratado de inventar alguna manera, algún proceso, algún procedimiento para volver a religarnos, para volver a reunirnos otra vez con Dios, porque traemos en la conciencia, dice Eclesiastés 3:11, la eternidad. Entonces encontramos en la historia de las religiones que de las más antiguas, sumerios, egipcios, la más antigua de las religiones es el hinduismo. El hinduismo es de carácter desconocido. Nadie sabe cómo comenzó el hinduismo, pero el hinduismo es una mezcla de millones de dioses. Después del hinduismo vino el budismo, muchos siglos después, por un hombre llamado Siddhartha Gautama Buda. Él era un príncipe y salió de su castillo para tratar de buscar, al ver tanto sufrimiento en la calle, cómo podía él encontrar una fórmula para que los seres humanos ya no sufriéramos. Buda nunca encontró la solución al sufrimiento humano y ahí se quedó. Y es interesante que el budismo, considerado como una religión, es una religión atea, porque Buda no creía en Dios. Si tú ves a un budista orar, le preguntas a quién estás orando y te contesta que no sabe. Porque no le están orando a Buda, él jamás dijo tampoco, ¿verdad?, que le oraran a él, ni mucho menos. Entonces, hay esta religión. Después del budismo, encontramos que aparecieron los griegos con la cultura helénica, 250 años aproximadamente antes de Jesucristo, y Aristóteles, Plutarco, Demóstenes, Sócrates, todos estos filósofos se dedicaron solamente a pensar y a tratar de, a través del razonamiento, poder llegar a alguna conclusión para explicarnos el origen del ser humano, quiénes somos los seres humanos, a dónde nos dirigimos y cómo es posible que podamos trascender la mentalidad de los animales. Entonces, un famoso griego dijo lo siguiente, filósofo: yo solo sé que pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una razón. Esta razón no puede estar en mí porque yo no decidí cuándo nacer. Tiene que ser algo que trascienda mi humanidad. Esta razón, y no supieron cómo ponerle al Dios desconocido. Entonces, los filósofos griegos comenzaron a adorar al mar, al dios Neptuno del mar, al dios Zeus, y comenzaron a inventar miles de dioses, y los conocían como potentes Hércules, como les llamaban los titanes de la mitología griega, que influyeron grandemente después en el Imperio Romano. Después de los griegos y de los dioses de los griegos, vino en el año 325 después de Cristo el catolicismo romano, que comenzó cuando se nombró al primer papa. El Imperio Romano políticamente termina, pero el Imperio Romano, déjenme decirles que no ha cesado de existir. El Imperio Romano tenía el carácter político, simplemente se volteó y el Imperio Romano se convirtió, qué interesante, en el Sacro Imperio Romano. O sea, lo que fue la política que comenzó a gobernar el mundo se convierte en un imperio religioso. Y el imperio del Vaticano controló Europa 18 siglos. Escúchenme muy bien, el poder religioso es más poderoso que el poder político. Esto nos va a ayudar a poder llegar a la conclusión de esta conferencia y ver cómo el futuro dictador mundial, el anticristo, va a usar la religión como el principal incentivo para poder adorarlo a él como un Dios. Entonces, durante 18 siglos, los papas nombraban a los reyes. Nadie se casaba sin la autoridad de los papas. Nadie compraba, nadie vendía, nadie podía hacer transacciones hasta que Inglaterra se rebela contra eso, ¿verdad? Y entonces comienzan la persecución contra todos aquellos que no iban en contra del catolicismo romano, del romanismo, y comienzan a huir de Inglaterra y llegaron aquí a América, al estado de Virginia, a Rhode Island, en 1525. Se les conoció como los pioneros.
Entonces llegan a Estados Unidos de Europa huyendo de la persecución de Roma y llegan con la Biblia a Estados Unidos. Entonces ustedes ven las películas famosas de los pioneros, cómo comenzaban todos a orar en los alimentos. Estados Unidos comienza a crecer, a establecer, a fundamentar en las Sagradas Escrituras. Y después del catolicismo romano, 300 años después, en el año 620, nace el Islam por un hombre llamado Mahoma, que no sabía leer, no sabía escribir, y dice que comenzó a tener visiones o un éxtasis, donde se le aparecían criaturas que él no sabía definir. Y entonces Mahoma, como no sabía leer ni escribir, comenzó a dictar lo que se conoce ahora como el libro del Corán, que está formado por más de 160 sutras. En lugar de versículos, el Corán tiene sutras. Entonces ahí nace el Islam, y así vemos del año aproximadamente 600 después de Jesucristo, que más adelante, ya casi en el siglo XIX, aparecen más religiones. Aparece el mormonismo por José Smith, un hombre que dice que también se le aparece un ángel llamado Moroni y le dijo que fuera a una montaña donde debe encontrar unas tablas escritas en egipcio cuneiforme y donde se tradujo esas tablas y salió el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio, que son los libros que se consideran con la misma autoridad que la Biblia. Después vinieron otra religión que se llamó los Testigos de Jehová, fundada por un hombre llamado Charles Russell. Este hombre comenzó a decir que en 1914 se acababa el mundo. Pues llegó 1914 y dijo, perdón, me equivoqué. Volvió a dar otra fecha y se volvió a equivocar. Entonces, estas sectas que comenzaron a brotar a finales del siglo XIX, vemos que era el impulso del ser humano, porque no estaban contentos con el budismo, no estaban contentos con el romanismo, no estaban contentos con el islam, y así ha ido el hombre evolucionando a través de las religiones. Y llegamos al siglo XX, donde encontramos también en el siglo XX después la teosofía, la ciencia cristiana, la cienciología o la famosa dianética a la que pertenecen los artistas de Hollywood. Ahora Madonna acaba de formar, la famosa cantante, otra secta que se llama el Kabbalah, y estamos inundados otra vez de religiones, de sectas, de intentos del ser humano de estar filosofando, buscando, pues aquí está la verdad, pues está por allá, etcétera, etcétera. Y en los 60, en 1960, surge, para acabarla de amolar, un grupo llamado los Beatles, un grupo inglés donde John Lennon, después de que comienzan a ser famosos, comienzan a sentir que necesitan buscar a Dios. Entonces, ¿qué hacen este grupo inglés, este cuarteto? Se van a la India y allá conocen al Maharishi, el que era padrino de Mauricio Salazar, ¿verdad? Y allá con él comienzan a aprender todo lo que es las filosofías orientales. Y es interesante que vimos ya que el hinduismo es la más antigua de las religiones. El hinduismo cubre un espectro impresionante de filosofía. Porque la base del hinduismo es el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Es decir, yo soy Dios y todo es Dios. Dios es todo y estamos en Dios. De ahí vino la nueva era, otra religión, y entonces las filosofías orientales regresan al occidente. Los Beatles regresan a Europa y comienzan a enseñar a todas las filosofías orientales y comienza en la década de los 60 en el mundo, en el siglo pasado, la revolución sexual, donde todos los jóvenes, precisamente se encontraba Estados Unidos en guerra con Vietnam, en guerra con el Vietcong, en Europa conflictos, y los jóvenes no queremos guerra, peace and love. Y al decir peace and love, paz y amor, frase que inventaron los Beatles, comenzamos a ver una revolución sexual donde una muchacha se acuesta con 5 o un muchacho con 5 mujeres. Y comienzan a formarse comunidades hippies, y fue la época de los hippies donde comienzan a nacer cantidad de jóvenes que hay ahorita en el mundo y señores ya grandes que nunca supieron quién fue su papá realmente o su mamá. Entonces toda esta revolución sexual fue precisamente cuando estos hombres dijeron que el Maharishi era el guía espiritual del mundo. El mundo otra vez se vuelve a sumergir en el misticismo. El misticismo entra a el cristianismo. Quiero que noten ustedes algo que no mencioné
en esta sucesión de religiones que fue el cristianismo. Desgraciadamente, señores periodistas que nos acompañan y comentaristas, etcétera, etcétera, por no conocer la historia de las religiones ni entender qué cosa es el cristianismo, escúchenme muy bien, el cristianismo se ha mezclado y se le considera una religión más. Y aquí está el grandísimo error. El cristianismo no es una religión más. Cuando Cristo bajó del mundo hace 2000 años, no nos trajo una nueva religión. Hace 2000 años el Hijo de Dios bajó del cielo para traernos la respuesta a las religiones, la respuesta a nuestra búsqueda de la verdad, a mostrarnos cuál era el verdadero camino a Dios. Porque si Dios existe, siguiendo esta lógica elemental, si hay un Dios todopoderoso, es lógico que Dios quiera comunicarse con nosotros. Nosotros jamás podríamos, a través de la investigación, ni la meditación, ni metiéndonos en un convento, ni poniéndonos en flor de loto, ni meditando, el hombre nunca podría por sí mismo alcanzar a Dios. Porque Dios trasciende nuestros pensamientos y nuestros caminos. Entonces Dios, dice la Biblia, Él bajó del cielo en la forma de su Hijo Jesucristo para revelarnos que Cristo era el camino. Él era realmente el camino. Él era la verdad, la única verdad inmutable, inexorable que existe en el universo, y Él era la vida eterna. Entonces, esta revelación de Cristo comienza a ser también alterada, comienza a ser trastornada entre el misticismo al cristianismo, vienen movimientos heréticos al cristianismo, y ahorita el cristianismo, ¿verdad?, se está mezclando con cantidades de filosofías y de sensaciones y de emociones. Ya están filosofías orientales mezcladas con el cristianismo. Los cristianos actualmente, los verdaderamente cristianos, ya no saben discernir qué es verdad, qué no es verdad, quién dice la verdad, quién dice la mentira. Vienen a la Biblia y no la entienden, no siguen a Jesucristo, porque la Biblia profetizó la apostasía, que antes de que Cristo regresara, la misma iglesia cristiana, poseedora de la verdad y de la palabra de Dios, se iba a apartar siguiendo al mundo y las religiones del mundo. A través de todos estos procesos y estos procedimientos que la religión ha llevado a través de los siglos, llegamos a una profecía bíblica en la Biblia donde encontramos que no tarda en surgir entre Europa y el Medio Oriente el futuro dictador mundial, que la Biblia le llama el anticristo. Esta palabra anticristo significa en el lugar de Cristo o en contra de Cristo. O sea, un hombre que va a tomar el lugar de la deidad. Un hombre que va a decir, yo soy el camino. Un hombre que va a decir, yo tengo la verdad. Y este hombre al mismo tiempo va a estar en contra de las doctrinas de la Biblia. Porque el único libro que nos puede decir el carácter de Dios, quién es Dios, cómo es Dios y la verdad del universo y de nuestro origen es las Sagradas Escrituras. Fuera de la Biblia, cualquier comentario que tú oigas que los libros de Brown y los libros de el español ¿verdad? El Camino de Benítez, José Benítez, etcétera, etcétera. Todas estas obras y novelas son distorsiones de la verdad, porque no están basados en las Sagradas Escrituras, sino en la imaginación de los escritores, que son inventos simplemente para poder nosotros ser desviados de la verdad. Quiero tomar en esta mañana a continuación el ejemplo del prototipo del anticristo en el siglo XX. Si hay alguien en la historia que pueda decirnos cómo va a ser el anticristo, desde luego reducido mucho más que lo que va a ser el anticristo, es Adolfo Hitler. La Biblia nos revela que la última forma de gobierno mundial, damas y caballeros, va a estar dirigida por este hombre, el anticristo. El anticristo va a fundamentar su filosofía en diversos pensamientos humanistas, mezclados al principio con la ayuda,
del poder religioso mundial. Síganme con cuidado. En el siglo XXI hemos podido ya nosotros ser testigos del derrumbamiento de diversos sistemas de pensamientos y filosofías que han prevalecido, como el marxismo. ¿Cuál fue el sueño de Carlos Marx? Bueno, que la clase del proletariado derribe a la clase burguesa, porque la clase burguesa, los ricos, son los culpables de la pobreza. Cuando hay muchos ricos, ¿verdad?, que son ricos por herencia, otros porque han trabajado, etcétera, etcétera, entonces como el pobre no tiene más que gritar y protestar, tiene que echarle la culpa a alguien. No, los ricos, acabemos con los ricos. Entonces fue el famoso capitalismo marxista, basado en la dialéctica materialista hegeliana, la que impulsó a Marx a desarrollar esta ideología. ¿Qué sucedió con el marxismo, damas y caballeros? Todos somos testigos. Bueno, pues comenzó Rusia a la revolución bolchevique con Lenin en 1917 y después viene el comunismo comenzando a tratar de avanzar en el mundo. Hitler saca a los comunistas de Alemania, acaba la Segunda Guerra Mundial, Rusia comienza a controlar casi a todos los países de Europa, se forma la OTAN, la Organización del Tratado de los Países del Atlántico del Norte, para poder defender a los países que están bajo el comunismo, y nos damos cuenta que los comunistas en los países que quisieron imponer esta ideología fracasaron. Cuando en 1989 Mikhail Gorbachev va al Vaticano con Juan Pablo II, y ahí en el Vaticano le dice a Juan Pablo II, ¿me permite usted mandar desde aquí, desde el lugar donde más gente se concentra en el mundo? Son millones de millones de millones que tienen su atención en este lugar geográfico, que es Roma. Mikhail Gorbachev le pide permiso a Juan Pablo II y Juan Pablo II le da permiso. Y dice Mikhail Gorbachev en 1989 estas palabras: señores políticos y señores estadistas del mundo entero, les quiero dar un mensaje. Rusia ha fracasado en su sistema comunista. Tenemos 10 años, desde 1980 o 79 más o menos, en la que estamos muriéndonos de hambre. Y quiero decirles por qué. Con mucho valor Gorbachev dijo esto, porque el comunismo se aisló del mundo capitalista. Y hemos llegado a entender que no podemos independizarnos porque somos un mundo que se dirige al globalismo, a un nuevo orden mundial. Palabras del Papa, de Gorbachev, y el papá de George Bush, el presidente de Estados Unidos. Un nuevo orden mundial. Ya las naciones no pueden independizarse unas de otras. Estamos tan entremezclados por las comunicaciones, el internet y lo que sea, que lo que le pasa a una nación afecta ahora a todas las naciones del mundo. Entonces Gorbachev reconoce el fracaso del comunismo y dice lo siguiente: ahora la nueva política ya no es el comunismo, se llama la perestroika, una palabra en ruso que es la que comenzó a terminar con todo lo que el comunismo había sacado de Rusia. ¿Qué hizo Rusia con el sistema de las repúblicas socialistas soviéticas? Sacaron a Dios de Rusia, sacaron a las monjas, sacaron a los monjes, sacaron las Biblias, prohibieron, comenzaron a perseguir a los homosexuales, a matarlos, comenzaron a perseguir a los judíos, les prohibieron a los judíos regresar a su tierra. Se volvió Rusia, en aquel tiempo la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, una prisión, una cárcel, donde un grupo llamado el Kremlin comenzó a monopolizar gasolineras, cines, teatros, espectáculos, diversiones, la propiedad privada, y comenzó a robarle la libertad a los seres humanos. Fracasaron. Otro ejemplo de este fracaso fue Cuba. Bueno, Fulgencio Batista, exdictador de Cuba, ya no lo aguantaban por sus excesos y por todo el dinero que se estaba llevando. Se levanta un hombre entrenado en México, en Veracruz, en un yate que compran, que se llamó el yate Gramna, y este hombre se llamaba Fidel Castro. Él comienza con un doctor argentino llamado Ernesto Guevara, alias el Che Guevara, y se forman un grupo como de 45 hombres en Veracruz, México, y llegan a Cuba y comienzan en las montañas alrededor de Cuba, juntar a todos los cubanos enojados contra los ricos y contra la dictadura de Fulgencio Batista para poder acabar con esta dictadura. Muy bien, triunfa la revolución cubana, y ¿qué pasa en Cuba? A los 2-3 años
Castro se da cuenta, ahora qué ideología sigo, qué filosofía vamos a imponer, qué política vamos a establecer. Se une a Nikita Khrushchev, que era primer ministro de Rusia. Rusia le da el paraguas a Cuba y entonces Castro convierte la isla en una prisión. Nadie sale de esta isla. No tenemos tratos con nadie más que con Rusia. Y el que salga al paredón. Entonces nos damos cuenta que estos sistemas que han fracasado, marxismo, comunismo, ¿por qué han fracasado? Porque se han equivocado. Damas y caballeros, compañeros y amigos ideólogos que nos visitan y escuchan esta conferencia, porque han olvidado que el ser humano no es un animal, que el ser humano es portador de una dignidad muy grande porque somos hechos a semejanza de Dios, y que el ser humano tiene una característica que nadie se atreva, ningún gobierno, a robarnos, que es nuestra libertad. Libertad de expresión, libertad de tener propiedad privada, libertad de poder manifestar nuestro disgusto o nuestra aceptación a los gobiernos, etcétera, etcétera, que es lo que enseña de una forma bastante, ¿verdad?, disimulada, la democracia. Entonces, todas estas cosas comenzaron a surgir y llegamos a la conclusión de que este gobierno, ¿verdad?, de comunismo, marxismo, el ateísmo, otra vez en el siglo XX, el ateísmo vuelve a resurgir. Antes del siglo XX, ¿quiénes eran ateos? Casi nadie. Blaise Pascal, filósofo y científico cristiano. Isaac Newton, el que estableció las leyes de la gravitación, uno de los físicos, matemáticos, estudiantes y maestros, escuchen, uno de los físicos matemáticos más iluminados, grandiosos e inteligentes de la historia, era cristiano. Dormía con la Biblia, se levantaba con la Biblia y escribió comentarios acerca del libro del Apocalipsis. Isaac Newton, Blaise Pascal, Louis Pasteur y todos estos hombres que comenzaron a destacar eran cristianos, pero llegó el siglo XX. ¿Y qué pasó en el siglo XX? Desde Adán y Eva hasta 1900, el hombre había sido transportado en burros y en caballos y en carretas. Miren nada más, en casi 5,000 años, el hombre había sido transportado en burros y carretas. En 1902, los hermanos Wright norteamericanos hacen la primera tentativa de volar. 1905, Henry Ford, el primer carro modelo T que corría a 20 kilómetros por hora. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, la desintegración del átomo, se fabrica la primera bomba atómica. 1957, el primer plataforma espacial en el espacio. 1969, el hombre llega a la luna. 1971, se comienza a trabajar con el Internet, con los teléfonos celulares en los 80s, y ahora la tecnología no se puede detener. Lo que no pasó, escúcheme, en casi 5,000 años, pasó en menos de 50 años. Y la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, escrito hace 2,600 años, está escrito, Daniel le dice un ángel a Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. ¿Cómo se...
sabemos que nos encontramos en la última generación porque el conocimiento comenzó a abrirse, las llaves del conocimiento en el siglo XX. Esta tecnología ensoberbeció al ser humano. Esta tecnología hizo que, primero, Carlos Marx, ¿verdad?, era ateo, Sigmund Freud, el padre de la psicología, ateo, Carlos Darwin, ateo, Friedrich Nietzsche, el padre y el que influyó en Hitler, ateo, Carlos Sagan, exastrónomo que murió ya, ateo, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60, ateos, y el ateísmo comenzó a resurgir. Y llegamos a 1954-55, cuando un hombre llamado Crick descubre el ADN, el ácido desoxirribonucleico que tenemos en cada célula. Y aunque ellos no eran cristianos, ahora el doctor Michael Collins, ¿verdad?, que fue el director del Instituto Genoma Humano para descubrir y comenzar a invertir dinero en qué es el genoma humano, llegamos a la conclusión al acabar el siglo XX que no es posible el ateísmo. El ateísmo, damas y caballeros, ahorita en el siglo XXI es insostenible filosóficamente. Es insostenible por la siguiente razón. El 90% de los ateos que se proclaman ahora en Europa o en América se llaman ateos heridos. O sea, son ateos no porque no crean en la existencia de Dios, sino porque tuvieron una mala experiencia con Dios. Ese Dios en el cual ellos al principio tal vez creyeron, les falló. Y mi hija, oré y no me contestaste, y porque hay tanta maldad en el mundo, y son ateos heridos. Entonces, ellos no han tratado de separar la existencia del Dios del carácter de Dios. Entonces, no me digas que eres ateo, que Dios no existe. Dime más bien que dudas del carácter de Dios, no de la existencia de Dios, porque la existencia de Dios está por demás demostrada en el ADN. ¿Qué es el ADN? Lo que contenemos en cada célula del cuerpo, información. Oye, si yo voy caminando en la calle y me encuentro un CD y agarro ese CD y lo meto en mi computadora y trae un programa, lo hicieron las hormigas. El CD, no, se juntó el polvo y después de millones de años entró esa información ahí. Espérame tantito. Si tú eres ateo, escúchame muy bien, si tú eres ateo y dices que el mundo comenzó con la materia, contesta esta pregunta: la materia no piensa. ¿De dónde vino el pensamiento, señores ateos? ¿De dónde vino la conciencia del ser humano? La materia, la nada, no puede producir nada. Si venimos solamente a la materia, una explosión que hubo, el Big Bang o lo que sea, bueno, ¿de dónde salió el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? El amor, los sentimientos, las emociones. La materia no tiene estas características. No es un movimiento de átomos ni electrones dentro de nuestro cerebro. ¿De dónde viene esa conciencia de que no somos, que este mundo no es todo? Los egipcios enterraban a sus muertos y les ponían alimentos porque sabían que algo había después de esta vida. Traemos la eternidad y la imagen y semejanza de Dios. Esto se llama en la Biblia la santidad. Y Cristo viene a mostrarnos que este es el camino verdadero para poder llegar a Dios, la santidad. Ahora bien, sin embargo, el marxismo, ateísmo, fascismo, nazismo y comunismo, todas estas ideologías van a volver a juntarse, de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y el que no aprende de la historia está condenado a repetir la historia. Toda esa generación de hace 50, 60 años, ahorita tenemos una generación de muchachos que nacieron en los 70s, 80s, en los 90s. Es una generación joven en el mundo. Ellos no saben lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ni la Primera Guerra Mundial, ni lo que sufrieron nuestros padres, ni lo que sufrimos cuando comenzamos a formar organizaciones cristianas como misioneros a los indígenas, etcétera, etcétera. Es una nueva generación que tiene la mesa servida. Nuestros hijos ahora ya tienen coche, ya tienen su reloj, ya tienen nosotros. Antes, ustedes saben, me acuerdo cuando me casé yo tenía un colchón, era nuestra única forma de dormir. Un colchón y con colchones mis hijos, ni refrigerador, ni primera licuadora
Salinas y Rocha, por cierto, la marca es que pum, pum, se vueltan así, las licuadoras que la compré en Salinas y Rocha, ¿verdad? Eran antiquísimas, se descomponía cada 15 días, etcétera, etcétera. Después, a los 2 años, compramos un refrigerador chiquitito y así fuimos avanzando. Ahora ha cambiado toda la situación para nuestros hijos y ustedes lo saben muy bien. Ellos no entienden nada de esas cosas y por eso el anticristo, al no estar la nueva generación discipulada, ni enseñada, ni hay mensajes como estos ya en ninguna parte del mundo, es una generación que va derecho a su muerte, a su destrucción, a la perversión, porque toda obsesión comienza con algo. La obsesión en tu vida se convierte en adicción y la adicción se convierte en perversión. Tú comienzas obsesionado con el sexo. La obsesión se va a convertir en una adicción a la pornografía. Y sin que tú te des cuenta, esa obsesión que se convirtió en adicción te va a llevar a convertirte en un pervertido o pervertida sexual. Porque es finalmente a donde el diablo nos quiere atrapar. Y ya atrapado en la perversión, escúchame eso, ya eres una persona sin carácter, eres un animal. Perdiste la humanidad. Y nos sorprende ahora, oye, ahora le están cortando las cabezas. Y ahora acaban de declarar, ¿verdad?, que ya no tienen sentimientos. Y un ex gatillero, no sé qué tantas cosas, acaba de decir estas cosas. Y una señora que ahoga a sus 3 niños. Y un esposo que mata a sus hijos y a su esposa. Y vemos todos los días noticias en el mundo que nos ponen los pelos de punta. ¿Qué le está pasando a la humanidad? Un hombre negrito que se mete ahí cerca de Washington y mata a todos porque está enojado y amargado. Otro que va a una escuela, agarra una ametralladora y comienza a matar a más de 30, 40 niños. ¿Qué está pasando en el mundo? Y tú sigues con el Calimán, con las telenovelas, queriendo hacer dinero, adulterio con tu esposa, no te importa tu familia, dispuesto a dejar a tus hijos sin dar ejemplo a tus hijos. Y ¿saben una cosa? Ahí se dirige el mundo y antes de que Él venga, como en los tiempos de Noé, la Biblia es una campana de alarma. Y este libro dice, y suena tan, el Titanic se está hundiendo, arrepiéntanse. El mundo se está hundiendo y tú no estás consciente de lo que está a tu alrededor. Te has adaptado a la nueva moral. Todas las muchachas se acuestan con los muchachos y me acuesto con los muchachos. Todo el mundo se emborracha, yo me emborracho. Todo el mundo es adúltero, yo soy adúltero. A los niños hay que mandarlos ya a la televisión para que desde niños sean artistas de cines, deteriorando su carácter, porque un niño es imposible que soporte el aplauso y la gloria y el reconocimiento antes de los 25 o 30 años de edad, que es cuando el carácter comienza a ser formado. Pero esta es la generación que vivimos y seguimos abriendo el libro de los libros, la Biblia, el libro más antiguo de la humanidad, con conocimiento más maravilloso en cuanto a no somos animales. Somos agentes morales, responsables de nuestras decisiones. Y cada decisión que tú tomes tiene consecuencias para el bien y consecuencias para el mal. Nunca se te olvide eso. Eres libre para hacer lo que te dé la gana, pero no eres libre para recoger las consecuencias de tus decisiones. Este hombre, Adolfo Hitler, comenzó a ser transformado, escuchen esto, comenzó a ser transformado en un hombre totalmente monstruoso. En la librería de Hofburg, en la ciudad de Viena, se encuentra una espada que se cree, dicen, que es la que el soldado romano utilizó para atravesarle el costado a Cristo. Cuando Adolfo Hitler tenía 20 años de edad, fue a visitar esta librería con un grupo de turistas. Y de repente, dice el libro Trevor Ravenscroft, el libro se llama The Spear of Destiny, la espada del destino, escrito en Nueva York en 1982. Dice que cuando Hitler se paró ante esa espada, se quedó paralizado y comenzó Hitler a gritar cuando tenía 20 años de edad en este museo de Viena. Esta espada está envuelta en un misterio y cualquiera que lo descubra gobernará el mundo. Ahí mismo, estando Hitler enfrente de la espada, hizo un voto irreversible para involucrarse en el mundo del ocultismo. Ahí se quedó parado frente a esa espada varias horas, sin moverse, invitando que Satanás
entrara y poseyera su alma si Él le daba el poder de controlar el mundo. Aquí podemos recordar esta historia increíble, porque cualquier objeto, de acuerdo a la Biblia, que se entrega a Satanás, puede convertirse en la entrada para que criaturas espirituales, que Cristo llamó demonios, entren a tu vida, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu trabajo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 y 21, dice la Biblia: lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué le estoy diciendo? Una guitarra eléctrica que haya pertenecido a un grupo de rock satánico y que caiga en tus manos, y esa guitarra la traes a tu casa, esa guitarra puede abrir la puerta, ese amuleto, ese collar que compraste en Brasil de la Macumba, o en África, o ese sombrero que compraste en Haití, que también fue dedicado al vudú, etcétera, etcétera. Estos objetos que parecen inocentes, de acuerdo a la Biblia, atraen como imanes a los demonios a tu casa. Amuletos, collares, muñecos, discos. Un disco que tú oigas de Michael Jackson, de Thriller, que fue lo que lo hizo famoso, cuando sale él de las tumbas y se convierte él en un zombie. Ahí comenzó Michael Jackson, ¿verdad? Su descenso totalmente a ser poseído. Y ahora cuentan, ¿verdad?, que antes de morir Michael Jackson no dormía. No podía dormir. Eso sí, se paraba aquí, Michael Jackson. Y era un pobre, miserable, desnudo, abandonado, solo personaje en su vida íntima. Un muchacho, ¿verdad?, que prefería morir a seguir viviendo en la condición que podía vivir. No podía dormir 3, 4, 5 meses antes de que le dieran la sobredosis de drogas. Canciones que tú puedas escuchar inocentes, inventadas por grupos satánicos como Lucy in the Sky of Diamonds de los Beatles, Lucy en el cielo, ¿verdad?, con los diamantes. Y todas estas canciones que fueron, ¿sabes cómo hicieron esta canción? Los Beatles, John Lennon, con un viaje de LSD, dietilamida de ácido lisérgico. Ya estando bien pachecote aquí, ¿verdad?, queremos rock, peace and love, y ahí estando en este estado totalmente alterado de conciencia, compusieron Lucy in the Sky with Diamonds, en un viaje de LSD. Pornografía, tú traes pornografía a tu casa, comienzas con la pornografía como una obsesión. Ya necesitas cada semana ver una revista, un video pornográfico. Al ratito ya en ti ya no es una obsesión, es una adicción, como el alcohol, como una droga. Y al ratito eres un perverso. Cuentan que todos los asesinos de las mujeres que han matado, como Bundy en Florida, 17 mujeres mató. Le preguntó el doctor James Dobson cuando estaba en la cárcel: Bundy, ¿cómo comenzó esa obsesión tuya por el sexo? Y él comenzó a decir: cuando comencé con la pornografía. Es el primer paso que tú te das en la pornografía para convertirte en un tiempo en el que tú no sabes, en un perverso o en una perversa sexual, donde el sexo ya no es santo en tu matrimonio, ya no es santo en tu vida. El sexo es solamente un medio más de traer placer a tu cuerpo. Y la Biblia dice: no cometerás inmoralidad, porque no entrarás al reino de Dios. Más adelante vino la transformación de la conciencia de Hitler con todo el séquito de las personas que lo comenzaron a seguir. Escuchen esto: todas las personas de Hitler a su alrededor, sin ninguna excepción, estuvieron íntimamente asociadas con la brujería, el ocultismo, la magia, la astrología y las fuerzas espirituales. Rudolf Hess pasó sus últimos días en Berlín hasta su muerte en 1987. La esposa de Rudolf Hess, quien no pudo estar con él en sus años en la cárcel, escribió: lo único que continuaba manteniéndonos juntos
porque yo ya no puedo entrar a la cárcel, era nuestro contacto a través de la telepatía. Pues mi esposo y yo estábamos en continuo contacto telepático. Heinrich Himmler, jefe de la Gestapo, la policía más sangrienta y más cruel del servicio secreto de los nazis, era un dedicado brujo dedicado al ocultismo. Lo mismo que Rosenberg y Goebbels, que eran ministros de radiofusión. Mientras más crecía el partido nazi, eran más los oficiales atraídos y seducidos por estos ocultistas y brujos que formaron parte del séquito de Hitler. Eran estos hombres los que dijeron, cuando nos acercamos a Hitler, hay un poder que no podemos explicar, somos atraídos a hacer lo que él nos manda. Entonces, cualquier persona que tenga sobre ti control no es de Dios. Porque no fuimos para ser esclavos de nadie. Entonces, el intento de Satanás es controlar a los seres humanos y por eso el famoso toloache mexicano. Pues ahí está la señora, ¿verdad? Mi marido, vamos a comprar a Tepito toloache, que es una menjurje ahí, ¿verdad? Inventado. ¿Y qué crees que hay detrás de toloache? Pues están todos los demonios del infierno, que se tome mi esposo el toloache y regrese a mí. ¿Qué es lo que esa esposa quiere hacer? Controlar al esposo para que obligarlo a que la ame. Y sabes una cosa, nunca trates de obligar a nadie que te ame. Porque ya no es amor, ya es imposición. Si no me amas chiquito, aquí está la jaula y abre la puerta al gavilán. Que vuele para las otras palomas, Dios tiene para ti un mejor destino. Nunca te vuelvas esclava de ningún hombre. Y así es como vemos a los grandes poseedores de estrellas que se las llevan allá a Sudamérica, 4 o 5 muchachas, todas se acuestan con él, como una cantante famosa en México, ¿verdad? Pobrecita que está restaurándose ya, y así vemos a todo Rasputín, el consejero de los zares en Rusia, que controlaba a todas las mujeres, Jim Jones, en la Guyana 1978, que les dijo a todos los hombres, sus esposas son mías, y los hombres se las entregaron. Imagínate nada más, que alguien llegue y me diga, préstame a tu esposa, no te la vas a acabar. Ahora, llegamos a la conclusión que hace que una persona, que hace que un hombre, con lo celoso que somos por naturaleza los hombres, ¿qué hace que nosotros cedamos ante ese poder tan fuerte de seducción y decirle, sí, llévatela? Ya no soy yo, entiende, ya no es la persona, ya son demonios que han controlado tu mente. Eres un zombie, estás controlado por poderes ocultos sin que tú lo sepas. Y solo la Biblia nos da la respuesta a todos estos fenómenos que suceden en el mundo. Y finalmente, ¿qué fue lo que lanzó a Hitler al poder? La recesión económica de 1929. Hitler comenzó a proclamar su visión de levantar a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ante la humillación de la guerra, y a prometer industrias, sacó a los comunistas de Alemania, creó fuentes de empleo, creó la Volkswagen, Volks, pueblo, Wagen, coche, el carro del pueblo. Fernando Porsche comenzó a desarrollar el motor Porsche, que es el motor más avanzado en la tecnología alemana ahorita en carros casi de track, como dicen, o de carreras. Y además comenzó Hitler a creer que él era el Mesías y que a través de él Alemania iba a durar 1000 años y que la raza aria, los güeros de ojos azules, serían los que gobernaran el mundo, y comenzó a perseguir a los judíos, a los negros, a los homosexuales y a todos aquellos que los demonios le decían que tenían que morir. ¿Cómo acabó Hitler, verdad? Pues acabó totalmente en un búnker con Emma Braun, su esposa, suicidándose, y ahora la Biblia nos corre las cortinas y nos muestra que ese hombre que quiso controlar al mundo y que se olvidó de Dios, se encuentra en un lugar que se llama, en la Biblia, el infierno. Y donde todos los seguidores de las fuerzas ocultas y que han rechazado a Dios terminarán en su vida. Porque Dios es un Dios justo al haber mandado a su Hijo a dar su vida en nuestro lugar. Y ahora el mundo, ¿hacia dónde se dirige? Nuevo orden mundial, el globalismo. Escuchen esto. En 1993, para terminar, el Parlamento de las Religiones Mundiales en Chicago asistieron 6,000 delegados de todo el mundo.
para discutir la necesidad de unir a todas las religiones. Hace 2 semanas me llegó una carta donde me invitan a nosotros a formar parte de lo que se llama el Movimiento Ecuménico Internacional. Y la carta está firmada por católicos, protestantes, mormones, testigos de Jehová, griegos ortodoxos, episcopales, etcétera, luteranos, etcétera, etcétera. Yo mandé una contestación y simplemente les mandé un versículo de la Biblia que dice lo siguiente: ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Quién dice que todas las religiones llevan a Dios? Todas las religiones se contradicen unas a otras. Unas tienen una forma, otras tienen una forma. ¿Cuál de todas las religiones dice la verdad? Jesucristo dijo: yo soy la verdad. No sigas ninguna religión, no sigas a ningún hombre, sígueme a mí y tendrás la vida eterna. El cristianismo no es una religión, es una relación. Tú puedes ser católico, apostólico, romano, bautizado y remojado. Puedes ser bautista, puedes venir a Vía Nueva para el Mundo, puedes ser presbiteriano y condenarte. Porque el hecho que pertenezcas a una religión no te salva. El que nos salva no es la iglesia ni los sistemas, es la sangre de Jesucristo derramada en una cruz. Ahí es donde se encuentra, de acuerdo al camino de Dios, nuestra redención. El mundo se dirige al globalismo, donde van a venir recesiones económicas tremendas en Europa, ahorita España, Portugal, Italia y Grecia se están hundiendo económicamente. El único país en Europa ahorita que está sobreviviendo es Alemania. Mi esposo y yo, que regresamos hace 2 meses de Europa, nos dimos cuenta, ¿verdad? Después de estar en Italia, en España, en Suiza, en Francia, nos dimos cuenta de cómo el ateísmo, el agnosticismo, el escepticismo, las burlas hacia Dios, el desprecio a la cristiandad, ya están metiendo a la cárcel a los pastores en Europa que hablen contra el homosexualismo o que hablen contra los musulmanes. El mundo cada vez va a cerrar más las pinzas y Jesucristo dijo: no tengas miedo, pequeña manada, porque te daré las palabras y el Espíritu Santo para que tú respondas, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. ¿Y a ti te da vergüenza decir que eres cristiano en tu oficina, ante tu familia, ante los Richelieu y Pompidou, ante tus familiares y tus vecinos para que no te menosprecien? A ti, cuando el cristianismo está pavimentado en el Coliseo Romano con miles de personas que no tuvieron miedo de decirle al César: no hay Dios, más que Jesucristo. Cuando sabemos que hemos sido llamados a enfrentar persecución. Ay, que mi hija ya no me quiere porque soy cristiana. Gózate y alégrate. En mi familia me corrieron. Qué bendición que te hayan corrido por ser cristiano. No te imaginas, el Espíritu Santo reposa sobre tu cabeza. Y si tú aguantas la persecución, no te imaginas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Porque la fe tiene que ser probada. Y es en la persecución y en las tribulaciones donde nuestra fe es probada. Damas y caballeros, ¿a qué amo estás tú sirviendo? ¿En qué camino te encuentras? ¿A quién estás siguiendo? Dime quién es, como decimos vulgarmente en México, tu gallito giro. ¿Qué escritor? Cítame un escritor, cítame un líder religioso, cítame al que quieras que sea mayor que Jesucristo y mayor que la Biblia. Y cuando tú encuentres a esa persona y la traigas y comparemos con la Biblia sus escritos y la persona y el carácter de esa persona comparada con Jesucristo, te vas a dar cuenta que Jesucristo dijo la verdad. Yo soy la resurrección y la vida. Vengo a traerles una esperanza viva. Cuando tú mueras, no vas a ser cucaracha, ni vas a reencarnar, ni hay purgatorio. Cuando tú mueras, hay 2 lugares. Vienen los ángeles de mi Padre a llevarte a mi presencia, o inmediatamente, ahí en el hospital, a los 5 segundos que tú expires, los demonios vendrán por ti para llevarte al centro de la tierra, donde se encuentra actualmente el infierno. La bendición o la maldición nos las pone Dios, porque no somos animales. Y es hora que te vuelvas a Dios. El mundo va a ser sumido en un globalismo de tinieblas, pero la luz resplandecerá sobre los justos. Les pido a muchos de ustedes en esta mañana que con toda solemnidad
Los que gusten, inclinen su cabeza por algunos segundos y a través de la reflexión seria, objetiva, de estas palabras de la Biblia, examines tu condición delante de Dios. Dios te pide en esta mañana que te arrepientas de tus pecados, que nadie te puede sacar de tus pecados, ni de tus perversiones, ni de tus adicciones, más que Él. Lo necesitamos a Dios. Somos criaturas vulnerables, con pies de barro. Necesitamos a Dios, porque no somos dioses. Y así con tu rostro inclinado, si le quieres invitar ahora, en este momento, en el que no es coincidencia que Él te haya traído a escuchar esta conferencia, dile a Dios en tu corazón, con toda sinceridad: Señor mío y Dios mío, perdóname, perdóname, perdóname. Me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados. Reconozco que he fracasado y que en esa cruz, con tu sangre que tú derramaste, pagaste lo que yo nunca hubiera podido pagar con ninguna obra ni con ningún sacrificio. Acepto, Señor Jesucristo, tu perdón, porque es por gracia, algo que no merezco, pero tú me lo das, porque eres grande en la misericordia y grande en tu gracia. Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa. Creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos y te pido que entres en este instante a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder en el Espíritu Santo de vivir para ti y de la corta vida que me queda, porque la vida es demasiado corta y pasa demasiado rápida, aprovecharla en conocerte más a través de las Sagradas Escrituras, de tu palabra santa que